Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:41. Tuvimos abundante información en el primer tramo de nuestro espacio y, por cierto, había obviamente que referir la victoria apretada, pero victoria al fin, de Luis Ignacio Lula da Silva, que permitirá justamente que esa tendencia vuelva a la presidencia de la República Federativa del Brasil. Antes, decía, tenemos un esplendoroso amanecer, no solamente en Quito, sino en el Callejón Interandino. Pero empecemos por Quito, ¿a qué le parece? Aquí tenemos dos gráficas de cómo amanece la capital de los ecuatorianos. Vean ustedes esta foto desde aquí de la radio, cielo totalmente despejado, muy pocas nubecitas, y se ve a lo lejos el Cotopaxi. Pongamos el Cotopaxi un poquito más. Cotopaxi. A diferencia del martes de la semana anterior, esto para los amigos que nos están siguiendo de modo telemático, la semana anterior, el martes me parece, se veía una columna ahí de ceniza que salía desde el cráter del Cotopaxi. Hoy, con el cielo despejado, no se observa justamente esa columna. Quiero contarles que el día sábado, que regresaba desde Cuenca vía aérea hasta Quito, igualmente pasamos muy cerquita del Cotopaxi, se lo veía despejado y no había la columna de ceniza. Tengo otra foto más del Cotopaxi que me envió una de nuestras seguidoras, de nuestras oyentes, Carmita Vallejo, nos había enviado desde Yaruquí. No sé si tenemos otra foto del Cotopaxi ahí. Esa mismo, me envió al Instagram, gracias a Carmita Vallejo, por esa fotografía del Cotopaxi visto desde Yaruquí. Y también quiero agradecerle a Winnie Flores desde la provincia de Carchi, que me envió una gráfica de cómo amanece la ciudad de Tulcán. Póngale la gráfica, por favor, don Roberto Carlos. Vea usted, a la izquierda se puede apreciar el volcán Chiles, a la izquierda, y a la derecha el Cumbal. Yo tengo una anécdota con algunos colegas del Cumbal, allá por enero del año 2002, que en esa montaña se estrelló una aeronave que cubría la ruta Quito-Tulcán. Esa ya es la parte de Colombia, se estrelló e hicimos la cobertura en ese volcán, en el volcán del Cumbal. Así que esa gráfica con el cielo igualmente totalmente despejado en el amanecer en la provincia de Carchi, gracias a Winnie Flores. Me dice desde la capital mundial del ciclismo, una temperatura de 8 grados centígrados, a la izquierda el Chiles y a la derecha el Cumbal. Ambos volcanes, el primero en suelo ecuatoriano y el segundo en suelo colombiano. Muchas gracias al querido Winnie. Le damos el buenos días también a la gente que se conecta por TikTok y también por Instagram, muy temprano en la mañana observando este espacio de noticias y particularmente escuchando nuestro comentario del día de hoy. El día de ayer anoche, y quiero empezar por aquí el comentario a propósito de una información que recibimos, que nos comparte el colega y amigo de la provincia de Esmeraldas, Dalío Robinson. En mi espacio digital dominical abordé otra vez el tema de la seguridad y alguien me decía, me criticaba cuando publicamos el promo en nuestras plataformas digitales, en las redes sociales. Publicamos justamente con primera plana el promo del programa de ayer. Me criticaba en el sentido de que ¿por qué sigo abordando el tema? Que cuál es el objetivo, que si no hay otros temas, que uno solamente busque el rating, más o menos así, ¿no? Yo obviamente no le contesté a esa persona que tiene legítimo derecho de criticar, pero me parece una crítica totalmente desafortunada y fuera de foco, porque los temas de seguridad hay que seguirlos abordando aunque a alguna gente le caiga mal, y hay que seguirlos abordando por lo que pasó esta madrugada en Esmeraldas. Me voy a abstener de pasar en este espacio a ustedes las imágenes, pero resulta que esta madrugada, a las 2 de la madrugada de este lunes 31 de octubre, y no se trata de nada asociado a Halloween, por si acaso, aparecieron 2 cuerpos colgados en un puente peatonal en pleno centro de Esmeraldas. Impactante, publicaba Darío Robinson Rivera, algo nunca antes visto en la Tierra Verde. A las 2 de la madrugada de este lunes 31 de octubre se reportó en el EQ 911 la aparición de 2 cuerpos colgados del puente peatonal que se encuentra frente a la unidad educativa fiscomisional Inmaculada, ingreso al barrio La Guacharaca, pleno centro de la ciudad. Hasta el lugar llegaron miembros de la Policía Nacional Criminalística a hacer el respectivo procedimiento de ley. Se espera que en las próximas horas haya un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades pertinentes. Increíble, dice Darío, lo ocurrido en la bella Esmeraldas, provincia sin autoridades locales ni nacionales. Yo pregunto, ¿el difundir esto también es pretender hacer daño o seguir estableciendo un frame como opinan algunos? ¿O hay que seguir, yo les pregunto a ustedes,
abordando y visibilizando una realidad que, perdónenme, no la podemos ocultar, aunque a alguna gente no le guste y le caiga mal que se siga hablando del tema de inseguridad. Así de simple es esto. O sea, no sé a ratos qué pretende cierto segmento de la sociedad que le molesta que se difunda cosas que están ocurriendo y sobre las cuales el país debe exigir a las autoridades la atención correspondiente. ¿Con esto van a seguir negando la crisis de seguridad en Esmeraldas? ¿Con esto van a seguir desmintiendo las declaraciones de William Calle, quien hasta la semana anterior fue el comandante de la zona de Esmeraldas y que fue relevado de su cargo, reubicado en otro cargo, coincidencialmente luego de estas declaraciones? ¿Van a seguir negando la crisis de seguridad que vive Esmeraldas? Por favor. Pero como digo, hay gente que se molesta cuando uno hace referencia justamente a lo que está pasando en varias zonas del país. Hoy es Esmeraldas, el fin de semana anterior fue la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón, donde hubo 21 sicariatos. Desde la noche del viernes hasta el domingo, 21 sicariatos en un fin de semana. También ha sido Santo Domingo de los Áchilas, en cuya capital, Santo Domingo de los Colorados, su alcalde y el COE cantonal exigieron al gobierno la declaratoria del estado de excepción por la crisis de inseguridad que es inaguantable. Pero alguna gente se enoja y no le gusta que se evidencie esta que es una realidad y que al menos aquí, en este espacio, la vamos a seguir difundiendo y vamos a seguir insistiendo en que el Estado ecuatoriano le debe garantizar, nos debe garantizar a los ciudadanos un mínimo de seguridad, al menos un mínimo de seguridad. Dicho esto, el día de hoy es un día de transiciones en el Ejecutivo. Se anuncia para las 16:30 lo que se ha difundido por parte de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. Es una ceremonia de posesión de nuevas autoridades. No sé qué otras autoridades serán posesionadas. Tengo obviamente la referencia del ministro de Energía y Minas, 16:30 en Carondelet. El doctor Fernando Santos Alvite asumirá el cargo de ministro de Energía y Minas. Fernando Santos Alvite, que recurrentemente ha sido una voz que hemos buscado desde el ejercicio de la comunicación del periodismo para conocer su criterio, alimentar el debate respecto a la situación petrolera, a la situación hidrocarburífera del país. Fue ministro de Recursos Naturales en el gobierno del ingeniero León Febres Cordero en la década de los 80. Ha estado vinculado al sector privado. Entiendo que ese también ha sido un cuestionamiento generado por algunos sectores, pero va a asumir el doctor Fernando Santos Alvite esta tarde el Ministerio de Energía y Minas y se convertirá en el tercer funcionario de esa cartera de Estado en los 17 meses de gobierno del presidente Lasso. Santos Alvite asumirá el cargo luego de lo ocurrido el pasado viernes. Nosotros comentamos aquí en este espacio en la mañana nuestra visión sobre la situación del ministro hasta ese momento de Energía, Javier Vera Grunauer, quien el jueves estuvo aquí en este espacio, concedió la última entrevista en su condición de ministro a este medio de comunicación y a este noticiero de forma particular, y ante la fuerza de las circunstancias tuvo que renunciar. Aquí no hay que ponerle adornos ni tratar de matizar la renuncia de Javier Vera, no. Yo sí creo que un ministro, un funcionario, respetando la presunción de inocencia, por supuesto, que yo la defiendo y que la defendemos en este espacio, respetando la presunción de inocencia. Pero un funcionario a quien le allanan su casa, a quien le allanan su oficina, un funcionario al que además le investigan y le allanan los domicilios o el sitio donde se encuentra, como el caso de un hotel, donde se encontraba la semana anterior una persona que aparentemente está vinculada a la investigación, y les incautan computadoras celulares. Un funcionario en medio de esto, independientemente de la presunción de inocencia, tiene que dar un paso al costado. Debe dar un paso al costado para que se pueda defender y porque sobre esa autoridad de ese funcionario no debe quedar ningún tipo de duda sobre la transparencia de sus acciones. Yo no sé si Javier Vera renunció porque quiso
porque también se ha conocido que es el presidente quien le pidió la renuncia un día después de que el propio ministro había anunciado que el presidente le había ratificado la confianza y que le había dicho que se va a mantener en el cargo. Durante las 2 semanas precedentes, Javier Vera fue objeto de una serie de señalamientos por presuntos casos de corrupción. Esta semana o la semana anterior, el entonces ministro de Energía se había desplazado fuera del país a unos compromisos vinculados a su cartera de Estado. Regresó el viernes y Vera Gurnáuer dijo que mantuvo una reunión de 1 hora con el presidente de la República en Carondelet y que el presidente de la República nos lo dijo el jueves acá, le ratificó su respaldo irrestricto. Pero para el viernes trascendió que el presidente Lasso le pidió la renuncia, cosa que ocurrió hacia el mediodía, y de hecho a las 12 horas el secretario de la Administración hizo el anuncio en el sentido, entre otros anuncios, hizo el anuncio de que el presidente le había aceptado la renuncia a Javier Vera. Eso digo, yo no tengo la certeza de que el presidente Lasso le haya pedido la renuncia. Es probable que sí, como había trascendido. Pero hubiese sido interesante que el presidente de la República el propio viernes se pronuncie él, el presidente. Por la magnitud del hecho, porque además ha sido un presidente que sistemáticamente ha negado los casos de corrupción que están siendo investigados asociados a personajes de su gobierno. Porque es un presidente que sobre estos casos ha guardado silencio. No ha dicho absolutamente nada. Yo sí creo que el escucharle o leerle el día viernes al presidente de la República con un pronunciamiento contundente sobre la situación de su ministro de Energía hubiese sido muchísimo más importante, decidor y clave que delegarle a uno de sus voceros, en este caso, el secretario de la Administración Pública, para que simplemente haga una exposición sin profundizar sobre la renuncia del hasta ese momento el ministro de Energía. Yo estoy convencido que el presidente Lasso ahí cometió otro error, no solamente de comunicación, sino también otro error político. Porque no solamente hay que ser, sino parecer. Y en el caso del primer mandatario, el primer mandatario ha preferido mirar hacia otro lado y no enfrentar de manera directa los señalamientos de corrupción de gente vinculada a su propio entorno. Porque hoy es Javier Vera Gurnáuer quien, por supuesto, tendrá el legítimo derecho a defenderse como corresponde, y sobre quien, igualmente como corresponde en un Estado de Derecho, hay una presunción de inocencia hasta que la Administración de Justicia no pruebe su culpabilidad. Pero antes hablamos de Juan José Pons Arízaga, que también está siendo materia de una investigación y sobre quien poco o nada se habla en el transcurso de las últimas semanas. Como antes fue el caso de una denuncia pública a partir de un video en el que se escuchaba al asesor de un legislador hablar de la compra de un viceministerio a cambio de dinero. Sobre eso tampoco se pronunció el Ejecutivo. Como antes, el Ejecutivo tampoco hizo nada respecto de que supuestamente un vocal del Consejo de la Judicatura se tomó el nombre del presidente de la República para presionar a un juez que falle a favor de una asambleísta que ostentaba la presidencia de la legislatura y que fue removida y que pretendía regresar a ese cargo mediante una decisión judicial. Termina siendo el gobierno de los silencios y el presidente de los silencios frente a casos que empañan su gestión gubernamental y que echan abajo el discurso de que en mi gobierno no ha ocurrido ningún caso de corrupción. Y aquí les hemos presentado varios ejemplos que, por supuesto, en un Estado de Derecho deben ser analizados y procesados por la Administración de Justicia como corresponde, porque así debería ser. En este caso, en el caso del ministro de Energía, frente a la magnitud de los señalamientos y frente a la renuncia del ministro, creo que lo contundente hubiese sido
un mensaje directo del presidente de la República y no delegar a un vocero, en este caso, sí, a un funcionario de primer nivel, pero por debajo del presidente de la República, y limitarse a difundir un comunicado por parte de la Secretaría de Comunicación, en donde básicamente explican la renuncia del ministro y que el presidente le ha aceptado la renuncia al señor Javier Vera Grunauer. Y que obviamente tendrá el legítimo derecho de defenderse como corresponde a un Estado de Derecho. Parece a mí que ahí el mensaje tenía que ser muchísimo más contundente por parte del presidente de la República. La presidencia se limitó a emitir un comunicado que decía lo siguiente: el presidente de la República, Guillermo Lasso, aceptó la renuncia de Javier Vera a su cargo como ministro de Energía y Minas. El gobierno del encuentro ratifica su principio fundamental de lucha contra la corrupción y contribuirá con cualquier proceso investigativo con la transparencia que lo caracteriza. El Ejecutivo respeta el Estado de Derecho en el que se presume la inocencia de todas las personas hasta que un juez determine lo contrario. Se tomará todas las acciones necesarias para que todos los funcionarios públicos cumplan el mandato ético encomendado por el primer mandatario. El exministro Vera ha dado un paso al costado a fin de ejercer privadamente su defensa y que esto no intervenga en la gestión de la administración. Ese es el orden del comunicado, que me parece un comunicado desordenado, porque creo que el último párrafo debería ser el segundo. Y en el segundo y tercer párrafo, primero habla del combate a la corrupción y luego habla de ratificar el principio de inocencia. Bueno, este es el comunicado oficial por parte del ministro de la Presidencia de la República a propósito justamente de la renuncia de Javier Vera. Los silencios también comunican. Y sobre este caso, insisto, muchísimo más contundente hubiese sido un mensaje del propio presidente de la República. Por cierto, ¿alguien me puede decir dónde está el secretario anticorrupción de la Presidencia de la República? Porque sobre estas cosas, el doctor Luis Verdesoto Custode ha manejado un silencio permanente, recurrente, clamoroso, ensordecedor, aunque suene extraño lo que digo, ¿no? Silencio ensordecedor, aunque parece una contradicción. Pero yo no entiendo para qué crearon una Secretaría Anticorrupción si lo que hacen es guardar silencio frente a denuncias de casos sobre los cuales esa Secretaría debería aparecer en la primera línea, inclusive para blindar al propio presidente de la República. Pero ¿qué hacen? Es silencio. Y por eso no creo en esas secretarías anticorrupción que hacen los propios gobiernos. Ya lo hizo en su momento Correa, luego lo hizo Moreno y ahora lo hace Lasso. Esas secretarías anticorrupción no sirven para nada. Lo que tienen que hacer es fortalecer la institucionalidad creada. La Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Función de Transparencia y Control Social. Esas secretarías anticorrupción de la Presidencia de la República no sirven para nada, perdónenme. Probablemente en la Secretaría Anticorrupción no les gusta el comentario que estoy haciendo, pero sí me encantaría saber dónde está el secretario Anticorrupción de la Presidencia de la República frente a estos hechos sobre los cuales ha guardado silencio y no ha dicho absolutamente nada. Pero absolutamente nada. Con todo respeto para el doctor Verdesoto. Pero el doctor Verdesoto ha preferido el silencio y no ha dicho nada, cuando debería aparecer primerito, por lo menos a decir algo. Aunque sea para decir, estamos vigilantes, estamos investigando, colaboraremos con la justicia, es el gobierno de la transparencia. Pero diga algo. Y no dicen absolutamente nada desde la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República. Y voy a cerrar el comentario, ya la tengo a Elizabeth Otavalo, atentos a esa entrevista que vamos a conversar con la mamá de María Belén Bernal ya mismo, aquí en nuestro espacio. A propósito de la victoria de Lula da Silva el día de ayer. Yo me quedo de todos los tweets que he revisado, hay uno que en lo personal, o hay uno con lo que en lo personal estoy totalmente de acuerdo, que es con el del politólogo Pedro Donoso, que publicaba el día de ayer: la victoria de Lula, aunque apretada, demuestra que si la oposición a los regímenes del denominado socialismo del siglo XXI quiere instaurar su tesis, la vía es la política y no la judicial.
La muerte de un político nunca está en las cortes, siempre está en las urnas. En concordancia con ese mensaje, recibí otro ayer de mi querida amiga Nena, que me decía, más allá de sentencias y lawfare, las urnas son la vía más democrática que no tiene memoria judicial. Tal cual. Usted quiere acabar con una orientación política, con un político. Bueno, primero gánele en las urnas. Entiérrenlo en las urnas, primero. Y segundo, si logra ganar las elecciones, bríndele al país un mejor gobierno que el de aquel que quiere enterrar. Esto también lo sostuvo el politólogo Osvaldo Moreno hace pocos días en una entrevista. Porque, por supuesto, acá se habla de una serie de cosas tratando de justificar el estado de cosas que viven nuestros países. Y hablando del caso ecuatoriano, ¿quieren enterrar determinadas tesis políticas? Hagan un mejor gobierno. ¿Quieren que la gente se olvide? Bueno, hagan un mejor gobierno. Doten al país de los servicios básicos, del acceso a medicamentos, del acceso a los hospitales, del acceso a la educación pública de calidad, de inclusión económica y social. Brinden certidumbre sobre la lucha contra la inseguridad. La vía es esa. Ganen las elecciones, perfecto, hagan un mejor gobierno. Quieren enterrar a ciertos personajes y a ciertas tendencias políticas. La vía para enterrar es las urnas. La vía es la política, no la judicial. Y lo que ha pasado en Brasil, aunque termine siendo apretado, porque claro, es obvio que el resultado fue apretado. Termina ganando Lula por una nariz, hablando en términos hípicos, termina ganando por una nariz, pero gana. En la política no importa que ganes por un voto, ganas o pierdes, en las elecciones es así, no hay empate. En la política se gana o se pierde, en las elecciones se gana o se pierde, aunque sea por una nariz. Y por supuesto ya vendrán a decir, hay un país partido. Todos los países experimentan el mismo fenómeno, un país partido. Cuando ganó Alberto Fernández en Argentina, cuando ganó Gabriel Boric en Chile, cuando ganó Gustavo Petro en Colombia, cuando ganó Pedro Castillo en Perú, cuando ganó Guillermo Lasso aquí en el Ecuador. Por supuesto, hay un segmento de la sociedad que se decanta por ratificar la confianza en la orientación política que le gobierna, y hay otros que prefieren el, entre comillas, cambio o regresar a aquello anterior, y se mantiene el péndulo. En Argentina tuvimos a Cristina Fernández, luego tuvimos a Macri y luego tuvimos a Alberto Fernández. El péndulo. Peronismo, la derecha y otra vez el peronismo. En Brasil tuvimos a Dilma que fue destituida por un juicio político, luego lo tuvimos a Bolsonaro, hoy lo tenemos a Lula. El péndulo. Lo de Colombia es un caso aparte porque en Colombia no se había aplicado el péndulo. De hecho, Petro encarna el primer gobierno de izquierda en muchos años de la historia republicana de Colombia. Tenemos el caso ecuatoriano. Tuvimos a Correa durante 10 años, luego tuvimos a Moreno, que Moreno fue el candidato de Correa. Que luego en el camino ocurrieron las cosas que son de dominio público, esa es otra discusión. Pero Moreno era el candidato de Correa, pues. Y Moreno gana por la orientación política de Correa. Y Moreno fue vicepresidente de Correa. Y Alianza País, que era el gobierno, el movimiento político de Correa, fue el paraguas de Moreno. Independientemente de lo que pasó después. Y luego Lasso. En el caso de Chile, tuvimos a Bachelet, izquierda, luego tuvimos a Piñera, derecha, hoy lo tenemos a Boric, izquierda. Y esa es la historia de Latinoamérica, esa es la historia de Latinoamérica. El péndulo, que requiere un análisis muchísimo más profundo de por qué se da este péndulo. Habrá que ver qué pasa el próximo año en Argentina.
con las elecciones presidenciales. Habrá que ver, porque está claro que hoy la situación de Alberto Fernández es compleja a nivel político. Habrá que ver si regresa a la derecha para ratificar esta teoría del péndulo. Es lo que pasa en Latinoamérica y que requiere un análisis muchísimo más profundo. Acá mi doctor Herrera me dice, en Brasil son 2 millones de votos. Tal cual, pero en términos porcentuales termina siendo bien apretado, porque Brasil es un continente dentro de Sudamérica. Es un continente dentro de Sudamérica. Por supuesto, 2 millones de votos, por ejemplo, para el Ecuador es un montón. Pero en el caso de Brasil, por la cantidad de habitantes y de votantes, ya, la diferencia porcentualmente hablando no es tan grande. E implica justamente una reflexión profunda sobre lo que está pasando justamente en nuestros países, aquí en Latinoamérica. Veamos, de esto vamos a analizarlo hoy con una socióloga brasileña que conoce de estas materias para un poquito revisar la visión de los brasileños sobre lo que ha pasado. 160 millones, hablando de lo que me decía el doctor Herrera, Andrés Leche me recuerda, 160 millones de personas estaban en el padrón de Brasil, para que más o menos tengan una idea de la magnitud de la elección de Brasil. Y una cosa adicional, yo decía ayer en Twitter, qué envidia el sistema electoral brasileño, ¿no? ¡Qué envidia! A las 3 de la tarde, hora de Ecuador, creo que era 5 de la tarde, hora de Brasil, se cerraron las urnas. Y 4 horas después, ya estaba el resultado electoral. Ya estaba el resultado electoral. No hubo acusaciones de fraude, Bolsonaro no dijo que no le iba a reconocer a Lula, ni mucho menos. Porque además en Brasil, desde hace varias décadas, se instauró el voto electrónico, que es toda una cultura en ese país. En un país con 160 millones de ciudadanos empadronados, presentar el resultado electoral en menos de 5 horas, el resultado ya final en menos de 5 horas, es increíble, es impresionante. La envidia que uno evidentemente tiene de lo que pasa en esos países. Envidia sana, por supuesto, porque de esas experiencias, evidentemente, nuestros países deberíamos aprender, y particularmente en el caso ecuatoriano. Bueno, 7:08 en la mañana, qué barbaridad, 1,800 conectados en el YouTube y 600 y pico en el Face, como también los tiktokeros y también la gente del Instagram. Dios les pague por aquello. Ya viene Elizabeth Otavalo para conversar aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.